vamos a continuar con nuestro segundo ponente. Y para ello vamos a compartir una pantalla. Voy a anclar primero al doctor Hoffman. Le damos la bienvenida. Hola. Muy honradas con su presencia entre nosotros, doctor. Gracias, gracias. Un gran gusto. Voy entonces a compartir unas láminas para proceder a hacer la presentación del doctor Hoffman. El doctor Efraín Hoffman, doctor especialista en nutrición, medicinas tradicionales y terapias alternativas, egresado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, en 1982. Desde entonces se dedicó a viajar a investigar las fuentes de medicinas tradicionales y complementarias, vegetarianismo, acupuntura y filosofías orientales, entre otras. En su práctica profesional en Asia, Europa y América ha aplicado, validado y comprobado las bondades y limitaciones de las medicinas tradicionales y complementarias, creando una síntesis práctica de conocimientos modernos y ancestrales, preventivos y curativos de la salud física, mental y espiritual, denominada medicina holística. En su trayectoria ha curado enfermedades como artritis reumatoide, asma, cáncer, diabetes tipo 2, lupus eritematoso, depresión, bipolaridad, fibromialgia, psoriasis, adicciones, OHTA, creador y fundador del Centro de Sanación y Spa Hacienda La Concepción, de la Fundación Otto y Angelina de Hoffman, Salud Integral, y de la Clínica Hoffman Holistic Health, donde lleva a cabo diversas actividades y proyectos de investigación, educación y divulgación de temas de salud y ecología, y contribuye a la formación de individuos y profesionales en su metodología práctica y sencilla para alcanzar una vida plena y una salud total, beneficiando con su práctica profesional a miles de personas. Escritor y educador, practica yoga, artes marciales, tai chi chuan. Es naturista, amante del montañismo y el submarinismo, músico, escritor y filósofo, activista de la ecología y de la vida sana, conferencista internacional, promueve los beneficios de la medicina en cursos, talleres, seminarios, congresos y conferencias. En 2017 creó en Venezuela la Academia de Formación Holística Dr. Otto Hoffman, donde se desarrolla el programa de formación médico-educativo Vida Plena, Salud Total, y en la cual se dan cursos y diplomados presenciales y online en medicina y terapias complementarias a profesionales de la salud y a público en general. En 2024 organizó y dirigió el primer Congreso de Salud y Medicina Holística, el cual se realizó en el Hotel Spa Hacienda La Concepción, ubicada en Aguirre, Carabobo, Venezuela. Y en 2025, el Congreso Online de Salud y Medicina Holística. Autor de libros y de una colección de audios y videolibros con el nombre de La Vieja Medicina del Futuro. Entre sus publicaciones se incluyen títulos como Agenda, Manuales de Salud, Consideraciones Desconsideradas,
guía para encontrar la luz en un mundo confuso, un manojo de virtudes, las dietas sanadoras, el camino de arco iris, el problema no es el problema, tema que hoy vamos a tener el gusto de oír, y manual de la salud, Ascensión Training. Dejo entonces con ustedes en el uso de la palabra al doctor Hoffman. Muchas gracias. Muy completa esa, esa descripción. Mira, quedé cansado con todo lo que he hecho. Dios mío. Me la lengua afuera. No, no cansa, no cansa ese espíritu. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a compartir. A ver. Voy a chequear, Todavía no está activado. ya activé. ¿Mm? Bueno, para mí un honor y un gran gusto poder acompañarlos a todos ustedes y a todos los que nos sigan viendo en el futuro próximo cuando estos videos se vean. Un honor para mí que me hayan invitado a participar, siempre desde el amor y el cariño que tengo por Ixora, por Tel y por todos nuestros amigos de Lara y bueno, y a todos los de Cóptico. Bueno, somos la misma gente. A ver, ya me lo habrás puesto. Déjame ver. Sí, ya aparece por aquí. Ajá. Entonces, la charla, ¿dónde está? Ya no la veo. Ya la vi. Ok. Entonces, me voy para acá. Regreso a Zoom. Y aquí está la charla. Me voy a ubicar así. Así. Ok, para que me vean a un ladito. Y creo que estoy listo. Ya. Listo. Listo, ya vemos, lo vemos a usted y vemos Y ven la presentación. Bueno, entonces, el tema que voy a compartir el día de hoy sobre el problema no es el problema en el segundo congreso. El sistema de sanación holístico Hoffman, la academia, la clínica y una red de sanadores que tenemos internacional con profesionales egresados de nuestra formación y con otros afines que nos complementan en distintos países. Luego de 36 años de experiencia con el Centro de Sanación Nacional de la Concepción, este libro, el título de esta conferencia tiene que ver con un libro que publicamos el año pasado en el cual justamente cuento la historia de las sanaciones de los últimos 35, 34, 33 años en la Hacienda de la Concepción. Y bueno, ese libro es muy interactivo, tiene códigos QR a través del cual podemos ver los testimoniales, conocer mejor de la hacienda, de todo lo que hacemos y sobre todo cuál es esa metodología. Bueno, cuando yo empiezo diciendo que el problema no es el problema, voy a empezar hablándoles, por ejemplo, de un problema como lo es la inflamación. Cuando uno se corta, se rompe, se da un golpe, ¿qué es la inflamación? Es la respuesta de nuestro organismo ante una agresión física, química o biológica, cuyo objetivo ¿cuál es? Limitar, contener y reparar el daño ocurrido. Se dañó un tejido, se cortó. ¿Qué hace el cuerpo? Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el control de sangrado, manda plaquetas para tapar los huecos por donde sale la sangre, manda agentes agresores de defensa, neutrófilos, linfocitos, anticuerpos para posibles bacterias o microorganismos que pudieran haber entrado por la herida, por ejemplo. Limpiamos y desintoxicamos los tejidos, tratamos de reparar y reconstruir el tejido, para lo cual, ¿qué se requiere? Aumentar el flujo sanguíneo, lo cual genera calor y rubor, tumor y lamentablemente dolor porque hay una herida. Entonces esos son 4 síntomas de la inflamación. Calor porque se aumenta la actividad. Al aumentar la temperatura, todos los procesos biológicos, bioquímicos se aceleran para que actuemos rápidamente. Es como que si hubiera un incendio en una casa y se mandan a todos los bomberos y a todos los cuerpos de seguridad del Estado para allá y se aumenta el flujo para ese sitio
hasta que ahí se resuelva el problema a la mayor velocidad posible. Ahora, ocurre que la naturaleza por sí sola tiene un mecanismo para inflamarnos, porque la inflamación es la respuesta del organismo para poder defender, recuperar y restituir el tejido. Si yo más bien enfriara el proceso, es como que yo dijera ante el incendio, tranquilo, no se preocupen, que eso se va a quemar todo y esa gente se va a morir de todas maneras. ¿Para qué van a apurarse? No, al contrario, tenemos que acelerar el proceso. Bueno, el cuerpo entonces acelera el proceso y como vemos en esta gráfica, al principio se eleva todo lo que es el proceso inflamatorio porque se liberan sustancias inflamatorias. Sin embargo, cuando llegamos a este punto de cambio aquí vemos respuesta inflamatoria. Ese color amarillo es la respuesta inflamatoria. Se inicia el proceso de inflamación como una defensa, pero cuando ya ha cumplido su objetivo y ya nos defendimos y ya tapamos los huecos y ya empezamos a regenerar los tejidos, ya no hay bacterias, ya no hay nada, el cuerpo empieza a producir sustancias antiinflamatorias, una rayita verde aquí que sube, mientras que las sustancias proinflamatorias empiezan a bajar. De manera que hay un momento en que se frena por completo la inflamación y el proceso se regula. Es decir, es un proceso autorregulado. Estamos hablando de un nuevo concepto en la salud y en la medicina, que es la autorregulación. Y a eso lo están llamando resoliómica. Nuestro cuerpo es un organismo autorregulado como una computadora. De hecho, las computadoras las han inventado tratando de imitar los procesos biológicos. Nos autorregulamos. Tenemos mecanismos de autosanación desarrollados a lo largo de miles de millones de años de evolución. Entonces pregunto yo, ¿para qué me tomo un antiinflamatorio, un analgésico, cortisona, antiinflamatorio y analgésicos, hasta narcóticos, que lo que hacen es producir el efecto contrario, bloquear los mecanismos naturales de defensa, enlenteciendo la recuperación? Por lo tanto, el problema no es el problema. Fíjense qué ocurre cuando el proceso de inflamación autorregulado, que debería ser lo normal, cuando yo me tomo medicamentos antiinflamatorios, se producen unos bucles inflamatorios que hacen que las sustancias que se liberan proinflamatorias generen trastornos de inflamación crónica con el pasar del tiempo que se van a manifestar en distintos lugares de nuestro organismo y que nadie los va a relacionar con que alguna vez me di un golpe y me tomé un antiinflamatorio. No, simplemente se va a generar algo que llamamos hoy inflamación silenciosa, inflamación crónica sistémica, que lo que va a generar un proceso en el futuro producto de la autointoxicación. Pregunto, ¿no sería más saludable aprender a tolerar y a convivir con el dolor para permitirle al organismo, o sea, a ese médico interno, que utilice los mecanismos de autosanación desarrollados que funcionan efectiva y perfectamente para limitar el daño, defender al organismo y regenerar los tejidos? Porque con los antiinflamatorios lo que hacemos es bloquear los procesos de autosanación. ¿No creen que eso es lo que deberíamos hacer? ¿Y no les parece a ustedes que con la fiebre, la gripe, la diarrea, el dolor, ocurre lo mismo? Por ejemplo, si yo me consumo algo que está en mal estado, un yogur en mal estado, ¿cuál es la respuesta del organismo para evitar intoxicarme? Diarrea y posiblemente vómito. Es un mecanismo de defensa para que evitar que los tóxicos que van en algo que está descompuesto sean absorbidos, pasen a la sangre y se conviertan en un problema el día de mañana. La fiebre ocurre para elevar la temperatura de tu cuerpo y acelerar todos los procesos de defensa. La fiebre, la temperatura se mantiene generalmente en una temperatura de 39, 39 y medio, 40. Si llega a pasar de 40 es porque tengo una infección ya agregada al proceso natural. Hay otro elemento que está perturbando ahí. Ahí necesitamos tal vez que un médico opine. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos tomamos pastillas para evitar la fiebre, para controlar los mocos, para controlar la diarrea, para controlar el vómito, y lo que permitimos es que esas sustancias que deberían ser expulsadas lo más rápido posible de tu cuerpo se queden adentro. Conclusión, el problema no es el problema.
Entonces hemos aprendido a ver la enfermedad como que si fuera un enemigo, el sentirnos mal como que si fuera un enemigo, cuando el síntoma no es el enemigo. Imagínate tú que tú pusieras la mano sobre algo caliente y tú no quitaras la mano rápido de allí. Te quemas. El dolor es la señal de alarma que te indica que hay algo peligroso que daña tu organismo y tú tienes que responder lo más rápido posible. Pero si yo tengo una cantidad de analgésicos, narcóticos y no siento el dolor, lo que hago es quemarme. Entonces, el dolor no es nuestro enemigo. Las señales no son nuestros enemigos. Al igual que cualquier síntoma de desconfort, el cual uno no debería tolerar. ¿Por qué? Bueno, porque en una sociedad de consumo que nos han enseñado que no tienes por qué sufrir nada ni sentir ningún síntoma cuando tienes tantos antigripales, antidolores, antifiebre, anti todo. Contamos con todos los recursos para, de paso, automedicarnos. Porque uno no va a ir al médico por ninguna de estas cosas. Todo el mundo sabe, todo eso nos lo vende la televisión y uno se lo administra sin necesidad de pedirle ayuda a nadie. Entonces resulta que nosotros vivimos en una cultura que nos ha engañado de alguna manera, nos han convertido en consumidores, en esclavos de medicamentos que posiblemente no necesitemos, porque sobre la preexistencia de la enfermedad se sustenta la economía. A nadie le interesa que tú estés sano. A nadie le interesa que tú recuperes la salud, porque existe un estilo de alimentación que es el que nos enfermó, un estilo de vida que es el que nos enferma, que nos intoxica, que nos agrede. A ese sitio, a ese estilo de vida yo lo llamo enfermadero, que justifica entonces una medicina que te trata los síntomas, pero que no cura las enfermedades, no te devuelve la salud. Entonces, resulta que la enfermedad es como parte de un estilo de vida, es un estatus. Fíjate tú, primero la alimentación, aquí a mano izquierda, no saludable, con elementos industriales, químicos, etcétera, no nutritivos, comida chatarra que crean más enfermedad y sanidad. A eso se le suman la industria de los tóxicos, legales y no, cigarrillo, alcohol, carbohidratos refinados, café, azúcar, etcétera, que genera más enfermedad e intoxicación. Y un estilo de vida sedentario, consumista, de malos hábitos, de estrés existencial, que también generan más insanidad, para que entonces recurras a una medicina que te ataca los síntomas, que es antibiótica, que contribuye a una mayor insanidad, para satisfacer a una industria farmacéutica con drogas tóxicas adictivas que mantienen controlada la enfermedad y te hacen adictos a nuevos medicamentos. Entonces, la industria de la enfermedad es un negocio redondo. ¿A quién le interesa sanar? Por eso lo llamo el enfermadero, donde nuestra conciencia es manipulada por los intereses creados, comerciales, consumistas, incluso políticos y religiosos. Ok, nos han mantenido dormidos viviendo el sueño de la ilusión de sentirme bien, controlado, me siento controlado, no sano. Entonces, nosotros tenemos que modificar hasta nuestro concepto de salud, pues no es simplemente el completo estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedades, sino un bienestar proveniente de no consumir ningún medicamento que me haga creer que me siento bien. Me siento bien, pero en realidad estoy mal, porque si dejo de tomar la pastilla puedo colapsar. Vivimos en una Matrix, en esa Matrix de la película Matrix, totalmente dormidos, engañados. Entonces, quiero que entendamos la importancia de la crisis y de la enfermedad, de los síntomas, para invitarnos a un despertar espiritual, que implica hacernos responsables de nuestras vidas. Uno tiene que pasar por varias etapas. Comenzamos por la etapa inconsciente en la que vivimos todos relativamente cómodos y aceptando que vivimos y que la vida es así, y esa es la medicina que hay, y esta es la realidad, y así es la cosa, y el que no trabaja no tiene dinero, y por eso la gente empieza a inventar cosas, y hay quienes están conformes y satisfechos, no satisfechos, pero al menos conformes con esta realidad. Hay otros que ya se sienten un poco inconformes. Bueno, luego viene una fase que se llama la noche oscura del alma, cuando entramos en crisis, cuando ya realmente no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Ese es el momento en que puede haber el despertar. Viene una etapa de reconocimiento o conciencia activa, donde me hago responsable de mi vida. Luego viene una etapa en la cual uno profundiza en sí mismo y empieza a descubrir qué elementos de mi vida tengo que corregir, modificar, qué tengo que aprender, cuáles son mis errores, y hasta que llega el momento en que uno entiende y descubre cuál es esa
capacidad que uno tiene de poder vivir a plenitud. Entonces entendamos aquí en esta lámina cómo comenzamos en una etapa de comodidad aparente, se expresa una crisis y caemos en un estado en el que ya los medicamentos no funcionan, o tengo 15 años con artritis y llega un día que tú dices, bueno, pero ¿será que no me voy a curar nunca? Yo no quiero seguir tomando medicamentos. Oye, empieza uno a buscar, perdón, empieza uno a pensar en que ¿será que habrá algo más? ¿Será que algún brujo? ¿Será que un médico alternativo? Porque uno empieza a ver eso cuando se da cuenta que, oye, no puedo seguir con esto toda la vida. Empieza uno a afrontar la situación, aparece alguien que te pueda guiar y orientar, y entonces viene el proceso de la iniciación en un hacerme responsable de mi vida. Comienza esa batalla interna con mis hábitos, con mis conductas, con mis vicios, con mi estilo de vida, porque estamos hablando de enfermedades asociadas al estilo de vida, enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas, que son el 90% de la consulta médica en cualquier lugar del mundo. Y ahí, bueno, vamos elevándonos hasta que logramos sanar, regresamos al medio, pero ahora en plan de sanadores, porque el que ha sanado conoce el camino de la sanación y puede mostrarle a otros el problema y la solución. Entonces el problema no es el problema, más bien el problema es la solución, porque la inflamación es la solución, la diarrea es la solución, la fiebre es la solución, solo que estamos atacando las soluciones porque no queremos vivir los síntomas. Entonces, en esa etapa de insatisfacción, infelicidad, vacío emocional, insanidad en la que vivimos, aún poseyendo dinero, éxito, fama y poder, porque podemos tener la medicina, pero llega un momento en que ni con la mayor cantidad de dinero del mundo tú te logras curar de una esclerosis múltiple o de un cáncer. Vivimos una ilusión de bienestar controlada por medicamentos, porque anestesiamos los síntomas de dolor y nos hacemos adictos al placer. Entonces, en este mundo materialista, donde el dinero, el poder, la fama es la descripción de lo que se supone que es el éxito, que te permite tener acceso a todas las posesiones, placeres, reconocimiento, confort, moda, de exceso, de belleza, todo eso no son más que necesidades del ego, del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, accedemos a una medicina que resuelve los problemas con una medicina curativa, sintomática, que no es más que un paliativo, que trata de reparar desde afuera, como si fuéramos un carro, antibiótica, suprime, contiene los síntomas, pero en realidad no son más que un alivio temporal, un camuflaje, porque estamos estancados, seguimos intoxicados, estresados, malnutridos, viviendo una ilusión de salud, controlados, con una actitud totalmente irresponsable, que lo que hace es mantener la enfermedad. O sea, enmascaramos la realidad. Grave, gravísimo, porque tarde o temprano vamos a llegar a una crisis. Porque si nosotros tapamos las señales, ignoramos las señales de atención que nos da nuestro cuerpo, la cuestión se va a agravar. Entonces, las señales que nuestro cuerpo son sumamente importantes, porque es la manera en que nuestro espíritu, nuestro ser auténtico, nuestro organismo, nos llama la atención para que explicarnos que hay necesidades que no estamos identificando, que no las estamos cubriendo, que no las estamos satisfaciendo. Es la manera como la vida nos llama la atención para indicarnos que violamos o transgredimos tal vez leyes, leyes de la biología, de la química, de la física. Estamos violando leyes y la enfermedad es como la consecuencia de nuestros errores. Entonces, estamos en desequilibrio, bien sea por exceso, por defecto, por acción o por omisión. Hay algo que todavía no aceptamos, no integramos, no entendemos, no valoramos ni apreciamos, algo que tal vez rechazamos. Bueno, como rechazamos el dolor. Buda dijo alguna vez, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor está allí, lo necesitamos, no lo podemos anestesiar. Ahora, si tienes sabiduría, puedes ser capaz de no sufrir, porque ya eso es otra cosa. Nos invitan entonces a aprender e indican la necesidad de un cambio inminente. Entendamos que hay señales de alerta, sutiles, normales, fisiológicas, que nos indican que hay elementos físicos, psicológicos, espirituales, como deseos, apetencias, urgencias, dificultades o cosas que se nos facilitan, situaciones que pueden ser recurrentes o extraordinarias, elementos que están allí por sincronicidad, que es un fenómeno muy interesante, en que la vida nos presenta lo que verdaderamente yo necesito y requiero como un espejo
La vida nos está dando señales todo el tiempo. Pero si yo no escucho esas señales, se van a presentar unas señales ya no de alerta, sino de alarma, más intensas. Ahora van a ser patológicas, de emergencia, tal vez moderadas o quizás extremas, fuertes, aparatosas o evidentes, y son indicativos de que hemos estado ignorando las señales sutiles o que fuimos incapaces de entender o atender en su debido momento. Por lo tanto, hemos violado o transgredido las leyes universales naturales que nos van a generar enfermedades, molestias, síntomas, pérdidas, etc. Vean este esquemita. Ante ese estrés permanente, ante ese enfermadero y ante esa cantidad de agresiones, elementos que nos roban energía, porque el solo hecho de que uno se sienta mal, eso te quita energía. Sin embargo, nosotros no le paramos a eso, sino que si yo tengo a las 2 o 3 de la tarde, después de haber almorzado, de haber trabajado 8 horas, me da sueño, en vez de acostarme a dormir y descansar y repararme para volver a estar activo, no, yo me tomo un café bien negro y me vuelvo a tomar otro más tarde con azúcar y estoy con un pie en el freno y un pie en el acelerador, desgastando mi cuerpo. No oigo las señales sutiles, por lo tanto esas señales se van a agravar, se van a convertir en señales moderadas, más intensas, que van a hacer llevarnos entonces a un estrés patológico donde las enfermedades se van a presentar y por supuesto el tratamiento sintomático hasta que va a llegar un momento en que nada nos va a funcionar y se presentará una crisis. Bienvenida a la crisis, porque aparentemente algunos de nosotros, hasta que no estamos muy mal, no tomamos conciencia ni le paramos. Entonces la crisis y la enfermedad tienen un valor muy importante y didáctico. Nos están tratando de llamar la atención de una forma severa, porque la enfermedad nos significa que estamos desconectados de nuestra realidad interior, que vivimos alejados de quienes realmente somos e ignoramos nuestras necesidades reales. Vivimos satisfaciendo necesidades ficticias culturalmente acondicionadas por la sociedad de consumo. Enfermamos por resistirnos a los cambios y no aceptar que la realidad no sea como uno quisiera. Entonces, no estamos en capacidad de fluir, sino que somos reactivos, estamos a la defensiva. La enfermedad nos ayuda en realidad a despertar de la ilusión y acceder a un estado de conciencia superior que contacte con una realidad espiritual, porque resulta que somos seres espirituales. Somos seres espirituales en una experiencia corporal. Y nosotros nos vemos, como dice la ciencia, simplemente como cuerpo y mente, porque la ciencia no reconoce al alma ni al espíritu, porque no lo han medido, ni lo han pesado, ni lo han visto. Pero resulta que somos seres espirituales y todo lo que vivimos tiene sentido solo en función de saber para qué estoy yo aquí. Porque para qué estoy yo aquí, yo empiezo a entender para qué ocurren todas las cosas que forman parte de mi vida y qué es lo que me quieren decir y hacia dónde me llevan, porque nuestras vidas tienen un propósito espiritual. Y mientras yo no identifique el propósito, voy a estar meando fuera del perol posible. Entonces, esta es una manera en que el maestro interno nos enseña por las malas a veces lo que uno no ha sabido aprender por las buenas. Pero una vez que uno lo entiende y lo aprende, ya la enfermedad no tiene razón de estar allí. Si ya tú corregiste, rectificaste, nuestro cuerpo se autorregula y la enfermedad desaparece sola. Entonces, la enfermedad es una oportunidad de identificar los errores, corregirlos y evolucionar. Enfermamos por estar desconectados de nuestra realidad, vivir alejados de quien realmente somos y por resistirnos a aceptar la vida tal y como es. Véanlo en este esquema. Arriba la palabra cambio, como se nos presenta la vida, a veces adversidades, pérdidas o ganancias, enfermedad. Bueno, lo cierto es que eso genera conflicto conmigo porque no suele ser como yo quisiera. Todo eso me lleva entonces a defenderme, a evadirme. De alguna manera me resisto a la vida, entro en conflicto, se presentan las señales, los síntomas, y entonces busco una medicina curativa que eventualmente me lleva a una crisis, porque digo yo bienvenida a la crisis, porque si no hubiese sido por la crisis, yo no voy a preguntarme, ¿será que estoy haciendo algo mal? Porque yo me estoy tomando la pastilla que el médico me dice, me mandó a comer tal cosa, y estoy comiendo lo que el médico me dice, pero yo sigo muy enferma. ¿Qué será lo que estoy haciendo mal? Bueno, ese es el despertar. Cuando tú empiezas a descubrir que el problema no está fuera de ti, eres tú.
es lo que haces, es lo que dejas de hacer, es lo que piensas, es lo que sientes, es cómo comes. Entonces ahí comienza la posibilidad del despertar espiritual. La palabra crisis en chino tiene dos interpretaciones. Peligro, peligro de seguir como antes, seguir lo que estoy haciendo. Si sigo así, el peligro me lleva al catástrofe. ¿Y oportunidad de qué? Oportunidad de cambiar, de corregir, rectificar mi futuro para ir hacia donde verdaderamente me conviene o necesito. Entonces, entendamos las dos cosas. Es una oportunidad realmente. Así que la enfermedad, como camino, es el título de un libro escrito por unos alemanes hace como 40 o 50 años, en el cual nos dice que esta nos ayuda a despertar de la ilusión y acceder a un estado de conciencia superior que contacte la realidad espiritual que ignoramos. Es una oportunidad de identificar los errores, corregirlos y evolucionar. Entonces, ahí llega el momento en que la persona entra en esta otra nueva fase. Aceptamos que estoy enfermo, que necesito ayuda. Quizás en mi mente digo, Dios mío, ayúdame, pido ayuda. ¿Quién me podrá ayudar? Bueno, cuando uno hace eso, quiero que sepan que Dios está a un pensamiento de distancia de nosotros. Lo único que hace falta es que nosotros pensemos en Él, en los guías, en nuestros maestros espirituales. Ellos están allí esperando que tú pidas ayuda, porque no te van a ayudar si no pides ayuda. Porque si no eres responsable, es como un adicto. La mamá quiere que traten al hijo que es adicto, pero hasta que el hijo no diga, necesito ayuda, por más que tú quieras ayudar a un adicto, no lo vas a ayudar nunca. Se va a escapar del centro de reclusión de tú lo metas, brinca la cerca y se va corriendo, porque él no quiere dejar de ser adicto. Es la mamá la que quiere que deje de ser adicto. Así que hasta que él no pida ayuda, la paciente es la mamá, a quien yo tengo que atender es a la mamá para ver cómo resuelve el problema que ella tiene. Porque para ese muchacho la droga no es un problema, sino una solución. En cambio, para la madre, la conducta del hijo es un problema. Bueno, mi paciente es la madre. Si ella hace las cosas bien, a lo mejor algún día logramos que ese muchacho se convierta en paciente. Conclusión, necesitamos empezar a entender que las enfermedades no son nuestros enemigos, son condiciones de vida que nos permiten aprender algo que yo en particular tengo que aprender. Los pacientes de cáncer tienen que aprender algo del cáncer. Los pacientes con artritis tienen que aprender algo que solo las condiciones de la artritis le permiten contactar. O sea, cada una de estas enfermedades nos enseñan algo muy particular. Yo tengo mucha experiencia en pacientes de distintas patologías que viven conmigo y por eso los conozco muy bien y hago terapias de pacientes con la misma enfermedad. Y ellos han llegado a verse reflejados unos en otros y se dicen, oye, yo soy igualita a ti, yo era como tú. La que ya ha logrado sanar y ha identificado y ha corregido, sanó, se convierte en un mentor de salud capaz de decirle al otro cuáles son los errores que estás cometiendo, porque yo los cometí igual que tú y cuando los corregí me sané. Eso es un mentor de salud. Bueno, entonces este es el momento en que inicia la sanación para uno salirse de la matrix, de esa creencia de lo que yo creo que soy y empiezo a descubrir que soy un ser espiritual, que vengo a aprender, encuentro la guía, encuentro respuestas, comienzo a avanzar. Fíjense el conflicto que nosotros vivimos aquí arriba. Las necesidades de éxito y permanencia son las necesidades del ego, de la personalidad, que nos las ha creado nuestra sociedad, nuestra genética, nuestra familia, nuestro ambiente. Y yo creo que yo tengo que ser médico porque mi papá era médico y mi abuelo era médico. Yo soy el médico tercero y tengo una clientela y tengo el sitio y tengo todo. Pero a lo mejor la necesidad de evolución del espíritu es la de ser músico. Y tú dentro de ti, tú en realidad quisieras ser músico, pero tengo que ser médico para cumplir con mi familia, pero yo quisiera ser músico. Bueno, ese es un conflicto, por ejemplo, que tarde o temprano me va a llevar a una crisis en la que me voy a sentir, ay, me está cayendo una gota de agua del techo, tengo una gotera, está lloviendo. Me voy a tener que mover un poquito porque me va a estar un poquito. La crisis es una oportunidad maravillosa porque llega un momento en que yo me doy cuenta que no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Algo tiene que cambiar. ¿Qué? No sé. ¿Cómo lo voy a resolver? Tampoco. ¿Quién me va a ayudar? Conchale, no estoy seguro. Pero ahora inicia un proceso en el cual el autoconocimiento, el crecimiento emocional, el desarrollo personal, la aceptación de quién soy y de mi realidad, me lleva a un despertar espiritual que va a contactar con las necesidades de mi ser real,
Y ahí empiezo yo a validar esas necesidades, a escucharlas, a entenderlas, a validarlas, a cumplir con ellas, y comienza el proceso de sanación. Entonces, la enfermedad y la crisis existen para sensibilizarnos a la realidad espiritual y ayudarnos a identificar y a corregir todo lo que nos afecta. Así que, en un mundo materialista como el que vivimos, donde ignoramos la realidad espiritual, la enfermedad es el síntoma de esa desconexión. Y la vía de la sanación tiene que ser el camino de regreso a esa vida espiritual, a ese despertar consciente, a la realidad espiritual. Así que se fue la luz, volvió la luz. Bueno, estamos en Venezuela, ustedes saben. Tenemos una planta, gracias a Dios. Espiritualmente, cada individuo tiene su propio destino, un propio camino, un orden preciso de lecciones por aprender. Así que todo lo que nosotros venimos a vivir tiene una razón de ser. Necesitamos ir paso a paso, como quien dice, pasando primero por primer grado, aprendo a sumar, aprendo a restar, luego paso a segundo grado, aprendo a dividir y a multiplicar, luego a tercer grado, aprendo a restar de 3. Así, yo no puedo multiplicar si no sé sumar ni restar. Entonces, cada una de las experiencias, si yo no las integro, y yo quiero aprender a multiplicar, pero yo considero que la resta y la suma son una porquería y eso no me gusta porque había un profesor que no me gustaba, y yo le agarré tirria a la matemática y a sumar y al restar, bueno, yo no voy a poder avanzar, porque hasta que yo no integre el sumar y el restar, yo no voy a entender lo demás. Así que yo tengo que integrar todas mis vivencias, tengo que sanar heridas, tengo que sanar condiciones emocionales, tengo que reprogramar mis creencias y mi percepción de la vida, porque yo percibo la vida a través de un trauma, por lo tanto estoy prejuiciado. Los problemas resulta que existen es para que ayudemos a descubrir las soluciones, porque al descubrirlas crecemos en comprensión, en conocimiento, en sabiduría, y de eso se trata. Tenemos que ser sabios para vivir en un mundo como el actual. Antiguamente nuestros padres producían la comida que se comía en su jardín, en su huerto, en su ¿cómo qué? Conuco. Pero hoy en día tú no sabes lo que te estás comiendo, ni quién lo preparó, ni cómo lo prepararon, ni qué porquerías tiene adentro, químicos, preservativos, etcétera, etcétera, etcétera. Las gotas de agua siguen cayendo, el agua se arresta, pero no me voy a mojar. Digo, no me voy a mudar de aquí, mejor me quedo quieto, porque estoy muy arregladito. Pero si puedo conseguir un paraguas, voy a pedir un paraguas. Maffer, consígueme un paraguas. Tengo una gotera aquí arriba de la casa, arriba de mi cabeza. Yo creo que nadie ha dado una charla con paraguas. Así de ocurrentes son. Conclusión, los problemas tenemos que identificarlos, resolverlos, sanarlos para poder evolucionar. Porque toda experiencia es una oportunidad para propiciar aprendizaje. No solo es necesaria, sino imprescindible para nuestra evolución. Así que el proceso de sanación tiene que ver con el integrar todas mis experiencias hasta que yo las puedo apreciar, valorar y agradecer incluso. Agradecer cosas que creo que son terribles, que me puedan haber ocurrido, que por qué a mí, por qué me pasó a mí, no, porque a mí no es la pregunta. Es para qué a mí, qué me vino a enseñar, qué me vino a traer. Entonces, en una primera etapa nosotros vivimos la dualidad entre el yin, el yang, el ego, el espíritu y la mente, y lo que mi papá quería y lo que yo quiero, y lo que deseo y lo que no puedo. Bueno, todo eso tiene que ver con el ego. El proceso de sanación comienza en el momento que yo empiezo a integrar al espíritu. En la medida que ese autoconocimiento me llega a permitir entender lo que conozco y luego a aceptar lo que entiendo. En ese proceso yo voy entonces integrando la dualidad y descubro que el yin y el yang existen dentro de mí y que la luz y la oscuridad son parte de mí y tengo que integrar esas dos características divinas que no son ni buenas ni malas, sino complementarias y cada una me aporta algo valioso. Entonces llego a integrar ego
y a reconocer la importancia del espíritu y me empiezo a reconocer como un ser que soy eterno, inmortal, un espíritu inmortal que tiene un pasado y que tendrá un futuro más allá de la muerte. Aquí tengo el paraguas. Miren ustedes. No lo ven. Aquí tengo el paraguas. Bueno, resulta que el proceso de autoconocimiento nos lleva a la autorrealización, a la autotrascendencia, que es lo que algunas religiones llaman iluminación. Conclusión, sanar es una elección. No voy a hablar de todo el proceso de lo que implica la sanación, solo quiero decirles que sanar es posible. Son muchos los pacientes que tenemos sanados de artritis, de psoriasis, de cáncer, de alergia, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades considero yo que son sanables. Todas implican un proceso espiritual. No puede haber sanación sin espiritualidad, es mi conclusión. Si no hay un proceso de crecimiento espiritual y de entendimiento, no hay sanación posible, porque sigue siendo una medicina sintomática. Tenemos que hacernos responsables de gerenciar nuestra salud, convertirnos en gerentes de nuestra vida y salud. Tengo que desarrollar, adquirir destrezas, habilidades, competencias, desarrollar potencialidades y capacidades. Porque no se puede dar lo que no se posee. Entonces, para ayudar a sanar al otro, tengo que haber sanado yo. Yo promuevo entonces en mis médicos, en mis terapeutas, sus procesos de sanación. Ellos tienen que vivir un proceso terapéutico primero para luego pretender poder guiar a otros. Bienvenidos al universo de la magia en donde sanar es posible. Magia, sí, porque es magia. No es nada más que tecnología. Implica también entrega. Entonces hay una parte que es un arte y es esa magia de convertir lo negativo en positivo, la enfermedad en salud. Y eso lo hace el amor, porque donde hay amor no hay problema, sin solución. Entonces, el amor a mí mismo es donde comienza el hacerme responsable. Hacerme de responsable de mí es verdaderamente aprender a amarme y desaprender todas las maneras como me complazco, que no necesariamente son amor. La medicina holística afirma que sanar es posible y lo estamos gritando a los cuatro vientos. El libro El problema no es el problema ha sido entonces en el que sintetizo todo el conocimiento que cualquier persona que no sepa que sanar es posible debe leerlo para que sepa que tiene una opción y una posibilidad. Todos los demás libros son obras que tienen que ver con lo que yo le enseño a mis pacientes, a lo que enseñamos en la academia, son los libros de texto de la academia para formarse en su programa de vida Plan Salud Total, para sanarse, para formarse en coach, terapeutas, médicos que manejen esto. Y luego tenemos el libro del Camino del Arco Iris, que junto con este libro de Sanar es Posible, nos hace entender nuestra realidad espiritual y la importancia de la espiritualidad. Es un libro con 365 mensajes, uno para cada día, y lo estoy lanzando nuevamente el mes que viene porque escribí un manual canalizado y, como decir, dirigido e encomendado por nuestros maestros espirituales para transmitir los pasos que debemos hacer para el ser sanación y la ascensión, que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de eso. Bueno, estos tres libros constituyen el material completo, la trilogía. A los hermanos que supieron que hicimos ese congreso de salud, medicina y sanación holística el año pasado, ya tenemos listas las 60 conferencias en vivo. Tuvimos que editar las 40 conferencias que hicimos en vivo, más las 20 que se hicieron luego en el congreso online. Ya tenemos todo este material con un costo muy económico, $35, 60 conferencias con los mejores profesionales de Venezuela. Y los invito a donde vamos a estar aquí, varios de nosotros, en una feria. Este año no vamos a hacer congresos, sino una feria, porque aquello fue más de conocimiento para los profesionales de la salud y los pacientes. Y ahora queremos es para el público en general, que la gente conozca, viva las experiencias de todos los procesos terapéuticos que existen, vivan las experiencias, conozcan a los maestros terapeutas profesionales, sanadores, estén con nosotros, convivan con nosotros y se den esa oportunidad. Los que deseen saber más, los invito a realizar el reto Vida Plena Salud Total, que por cierto tenemos 2 semanas gratuitas. Escríbanme a mi Instagram y los que quieran hacer el programa y hacer estas 2 semanas gratis del Conócete a ti mismo, que sería el paso inicial para hacer
el programa de 4 meses, cuyo objetivo es el cambio de estilo de vida. Ese es el reto. Luego, por supuesto que dura un tiempo más generar cambio en el estilo de vida, por lo menos un año, pero aquí generamos los cambios necesarios para modificar la salud de todos nosotros. Hay un programa llamado Previsto que quisiéramos algún día poderlo vender a nivel mundial, nacional, porque es un programa de protección de la salud, un seguro para no enfermar. Gracias, gracias al Segundo Congreso Internacional Mundo Holístico por habernos invitado. Aquí quedan entonces algunas de nuestra información de la Hacienda, los teléfonos de la Hacienda y, bueno, ¿qué otra cosa? Con eso terminé. Eso es. Déjenme ponerlos aquí en la del libro para que vean. Aquí creo que están el Instagram y la página web allá abajo. Con eso complementan la información sobre mí. Bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Ay, muchísimas Dejó gracias. de llover. Aquí está Contra viento y ¿Qué les marea. parece? Dejó de llover. Muy bueno, muy bueno. Contra viento y marea esta ponencia. Se tuvo que poner un Ajá, parado. ya dejó, se fue el agua. Sí, aquí Pero llegamos también. al final, caramba. Aquí teníamos un temporal también. Estábamos rogándole a papá Dios que no hubieran rayos Tengo ni la cabeza tormentas. mojada. ¿Y dónde estaba él? Que la gotica estaba point aquí. Bueno, mire, por aquí tenemos varias preguntas Muy bien. en el chat. Dice Teresa Ortiz, excelente, totalmente de acuerdo. Tuve una fractura en mi pie derecho en lugar de pelear. Me pregunté qué mensaje necesitaba recibir y el mensaje tenía que ver con mi propósito de vida. Qué bien. Y fíjate que el pie, que es el que nos lleva, que nos camina, que nos hace caminar en una dirección, te pararon en seco, te frenaron para que tú te preguntes realmente para dónde quiero ir, para dónde debo ir. Qué bueno, qué bien que lo entendiste. Luego, Lucrecia Granado dice, muy buen tema, gracias. El corte de filamentos y tendones, ¿cómo se trataría? Producto de una caída. Quirúrgicamente nada más. Por lo pronto esa es la única opción. Sí. Hay que operar, necesitas un traumatólogo que te pegue los ligamentos. Eso es posible. Otra pregunta, ¿cómo se puede tratar la inflamación del trigémino? Bueno, una vez que identifiquemos cuál es el origen, porque recuerda que el problema no es el problema. Hay un origen. Se puede trabajar con acupuntura, con terapia neural, con homeopatía, una serie de medidas físicas que pueden ayudar, pero también tenemos que ir a ver por qué se inflamó tu nervio, por qué fue el trigémino y no fue una costilla o no fue una pierna. Hay toda una interpretación que a nivel de biodecodificación, o sea, la parte emocional también tenemos que entenderlo, porque hay que ir a la causa. Si bien hay que tratar, puede ser hasta una muela, puedes tener un problema neurológico de alguna muela, que no lo han visto como problema, porque puede ser una amalgama, puede ser una ionización allí, o tienes una periodontitis. Pueden haber muchas cosas, hasta que no encuentre exactamente cuál es la causa, una vértebra que está pisando el nervio y hay que hacerle quiropraxia. Entonces hay muchas cosas que pueden ser, necesitamos un buen diagnóstico, lo primero. Ok, muy bien. Por aquí dice, maestro, esto nos indica que debemos aceptar la enfermedad. Sí, no desde Que la debemos... conformidad, pero no desde la conformidad. Conformidad es una cosa y aceptación es otra. Aceptarla para entenderla, como dice, y luego para aprender de ella. Tengo que conocerme, tengo que entender qué me quiere enseñar, qué tengo que aprender de ella, y una vez que aprenda, el proceso de sanación va en paralelo. Utilizando lo que uno pueda tener, los recursos físicos que pueden aliviar, claro que sí, los síntomas, pero
no suprimirlo porque nos estamos engañando. Es como quien se trata un cáncer con quimioterapia, radioterapia, cirugía, ya estoy curado. Pero que si no fuiste a la causa, en cualquier momento puede venir una metástasis. Eso no está curado. Temporalmente curaron el primer problema, que fue el cáncer primario, pero vas a tener que vivir toda tu vida haciéndote exámenes todos los años para ver si los factores tumorales superaron, para ver si tengo en los huesos o algo. Vas a vivir asustada todo el tiempo, mientras no descubras la causa y no entiendas que la enfermedad no es una maldición, tener cáncer no es una maldición, sino que es el maestro más arrecho que nos puede enseñar espiritualmente una lección importantísima, que es básicamente y netamente espiritual. Así es. Nuestro permanente seguidor y participante en este chat, Manuel Fernández, le dice, maestro, indica que debemos aceptar la enfermedad y canalizar los síntomas para sanar. Gracias por tan valiosa ayuda, excelente explicación y exposición. Bendiciones infinitas. Namaste. Gracias, muchas gracias, Manuel. Noris Ávila nos dice, tengo una acidez. No te escuché, repite, por favor. Noris Ávila dice, tengo una hernia hiatal y me duele mucho el estómago, demasiada acidez. Sí, bueno, lamentablemente la hernia hiatal es un problema mecánico. Hay una debilidad en los músculos del diafragma y se sale parte del estómago hacia arriba. Entonces es un problema mecánico cuya solución real es mecánica. Te tienen que reducir eso. Mientras tanto, tienes que hacer lo que te dicen. Dormir, no puedes dormir acostada, no puedes comer antes de dormir o antes de acostarte. Tienes que comer varias horas, hacer la digestión y después es que te puedes acostar. Y tienes que tomar cosas que te alivien pues la acidez que sube el jugo gástrico hacia el esófago y te irrita. Pero solución tiene que ser mecánica porque es un problema mecánico. Otras preguntas. Estoy interesada, dice Yasmín Pimentel, en estudiar acupuntura. Si pudiera hacer online, porque me encuentro fuera de Venezuela. Bueno, si es acupuntura en particular, hay varias escuelas internacionales muy buenas. Podemos ubicarlas. Hay varias que te pueden enseñar. Habrá algún momento en que tienes que ir a la práctica y esa escuela tiene que tener alguien que te monitorice porque poner agujas, saber qué profundidad, conocer la anatomía del cuerpo, requiere una práctica y un guía en persona a persona. Así que lo que es la teoría la puedes aprender sola, pero la práctica requiere de un maestro. Por acá hay otra persona, Milagro, que dice cálculo de vesícula, ¿amerita operación obligatoriamente o se puede sanar con la medicina natural? Sí se puede intentar. Hay que ver si son múltiples cálculos pequeños o si es una sola piedra grande ya que se puede trancar en el colédoco y se convierte en un cólico biliar. Sí. Hay algunas plantas que pueden ir disolviendo un poquito. Hay una planta mexicana llamada hierba de sapo. Heterófilo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero busca la palabra hierba de sapo. La hierba de sapo nos ayuda a disolver. Aquí en Venezuela hay algunas que pueden ayudar un poquito, como la chacapiedra. Y hay algunas otras cosas que tienes que saber porque eso está asociado con la rabia. Emociones de ira reprimida o una personalidad iracunda, irascible. La personalidad tienes que trabajar porque vas a seguir fabricando piedras, si no ahí en los riñones o generando problemas a nivel de hígado o a nivel de músculos, de ojos, que tienen que ver con el canal de la medicina tradicional china, que tienen que ver con hígado y vesícula. Entonces hay que ir a la causa también.
La misma pregunta, la misma persona, perdón, pregunta sobre el tratamiento para los miomas. La respuesta es la misma. Sí pueden desaparecer con tratamientos naturales, pero tenemos que ir a la causa y trabajar un buen tiempo todas esas causas. Mioma tiene que ver, si aquella era con rabia, bueno, músculo, les dije músculo, mioma también es músculo. Rabia con quién, no sé, algo vinculado con la pareja o con la sexualidad. Eso es un tema de pareja, es un tema que requiere, pues, distintos enfoques para poderlo resolver. Una pregunta, esta la estoy haciendo yo. ¿Cómo tratar la neuropatía periférica en pies? La sensación es adormecimiento de los pies, posterior a una quimioterapia. Bueno, se me ocurre que lo único que puedes hacer es desarrollar un árbol cardiovascular nuevo. O sea, realizar ejercicio aeróbico gradualmente exigente para crear una neovascularización. Los vasos que ya están dañados, dañados están. Necesitamos invitar a que el sistema cardiovascular se sienta motivado y estimulado a crecer, y eso lo hace el ejercicio cardiovascular. Hay que hacer un ejercicio cardiovascular gradualmente exigente que vaya aumentando la fortaleza de tu corazón, tu capacidad cardiopulmonar y cardiocirculatoria, para que los vasos sanguíneos crezcan en grosor y se pongan derechitos, o sea, dejen de ser tal vez vasos medio tortuosos, que suele ocurrir, pues las venas y todo eso, por mala circulación. Tenemos problemas con la conexión por acá. Sí. Bueno, eso, una actividad cardiovascular programada y dirigida te puede resolver esa problemática a la vuelta de 3 meses. 3 meses realizando una actividad aeróbica gradualmente exigente, cuando verdaderamente hayamos generado bajo unas pautas que se te tienen que dar y tú cumplir con esas pautas, sí lo podemos lograr. Sí se puede. Yo te puedo ayudar. Ok. Este, por favor, un número de teléfono, contacto para las citas en la clínica. Ajá. 0412 241 9999 y 0414 241, perdón, 941, repito, 0414 941 9999. El primero es un 241 y el segundo un 941. Digitel y Movistar. Entonces, los repito, 0412-241-999 949. y 0414-941-999. 9. Son 4 9. Ah, 49. Hay que corregirlo. Por favor, corríjanlo otra persona allí. Joana Orellana nos pregunta, ¿se pueden abordar ataques energéticos heredados y repetitivos? Sí se puede. Ok, sí se puede. ¿De qué manera? ¿De qué manera se pueden abordar, doctor? Con terapeutas sanadores que tengan esa capacidad. Ujú. Aquí en el auditorium tenemos al constelador Eleuterio Castellanos, que trabaja con las constelaciones trascendentales y trata este tipo de dolencias o de situaciones. Ajá, nos quedan 4 minutos, tenemos tiempo para una pregunta del profesor Eleuterio acerca de la hipertensión. ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, la hipertensión por lo general, aparte de los problemas renales, que son muy pocos, las causas de hipertensión por ese problema, casi todas las hipertensiones están asociadas o a sobrepeso o a
sistemas emocionales y una personalidad. Es una manera como nuestro cuerpo reacciona ante el estrés, produciendo vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, aumenta la presión sanguínea. Entonces, es un verdadero manejo del estrés. Tengo que aprender a manejar el estrés de una manera efectiva. Tengo que meditar 2 veces al día para el resto de mi vida, para que eso vaya modificando y cambiando mi neurofisiología, que haya un equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Tengo que también modificar un poco mis creencias, porque seguramente la mayoría de los pacientes hipertensos que yo conozco son todos personajes estresantes. No es que están estresados, sino que ellos estresan a cualquiera. Ellos son estresantes. ¿Por qué? Porque son perfeccionistas, quieren las cosas correctas como debe ser, no aceptan la impuntualidad, etcétera, y la cosa es como debe ser, y por aquí, así, o sea, la rectitud de ellos, el control y la necesidad de eso, de control de alguna manera, los hace estresantes para otras personas. Andan estresando a todo el mundo exigiendo la cosa es para hoy, mira, llegaste tarde, no sé qué. Bueno, así funciona un hipertenso. Son personas, eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que es exagerado y por ser exagerado te sube la tensión. Bueno, quería decirles adiós. Nos queda una preguntita. Una preguntita, muy bien. De Rosa Yocupicio Valenzuela. Ella quiere saber qué le recomienda para salir embarazada porque se hacen sus exámenes y todo sale bien en ambas personas. Bueno, hay 2 consultas que se deben hacer. Una astrológica para hacer una sinastría entre la carta del esposo y la carta de ella. Otra es chequear también la parte de los biorritmos, porque a veces tenemos biorritmos encontrados, tanto el físico como el emocional, y si esas fuesen las causas, genera una incompatibilidad con la pareja. Hay que evaluarlos a los dos en base a esos datos que te acabo de decir, biorritmo y astrología, una sinastría con un astrólogo. Nos puede orientar a ver qué está pasando por allí. Y luego, con esa información, a nivel terapéutico, tenemos que profundizar. Nos quedan todavía 18 segundos. Una encefalitis aguda me dejó secuelas como pánico, sobresalto hace 15 años. He superado muchas otras cosas, pero algunas pequeñeces persisten. Bueno, te felicito por haberlo logrado, porque en realidad las cosas van quedando pequeñeces. Pequeñeces algunas con las que hay que aprender a vivir y otras que, bueno, se puede profundizar. Quizás en algún momento que puedas tomarte unos días y venir a estar con nosotros por aquí, te podamos dar un empujoncito. Ok. Gracias mil, doctor. Hemos estado honradísimas de tenerlo por acá en esta palestra. Esperamos abrazarnos personalmente muy Bueno, en la pronto. feria las tengo que tener por aquí. Ay, en nombre de Dios, sí. Sí, señor. Abrazos entonces. Muchos cariños a todos y muchas gracias a ustedes Gracias. por el honor que me hicieron. Dios Padre Gracias nos a bendiga. usted. Hasta pronto. Amén.